El fraude cometido en Venezuela amerita que esta videocolumna sea un poco más larga de lo habitual. Siempre planteé que un posible escenario sería que el régimen optara por imitar al dúo Ortega-Murillo de Nicaragua, y efectivamente lo hicieron. Con esa decisión, el régimen y su cabeza quedaron al desnudo. Se declaran abiertamente dictatorial. Eso es apenas el principio del final. El liderazgo opositor y los ciudadanos tendrán que estar más unidos que nunca frente a un dictador desnudo. Justamente así titulamos la videocolumna número 218, El dictador desnudo. El reciente proceso electoral venezolano evidenció una vez más que el país desde hace tiempo dejó de ser un Estado democrático y está regentado por una confederación de grupos de intereses oscuros. La oposición a lo largo de los años ha cometido muchos errores estratégicos que la han llevado de fracaso en fracaso, básicamente porque imperaba el ego y se volvía una batalla sin sentido donde perdía el país. María Corina Machado también ha cometido errores, como todo humano, pero su persistencia, su coherencia y su tenacidad han despertado en los venezolanos emoción y una esperanza. Los niveles de emocionalidad que se sintieron en esta campaña electoral eran comparables al fervor que despertó Hugo Chávez en 1998. Pero las movilizaciones que provocó Machado, pese a las hostilidades que el régimen le imponía, quizás nunca se habían visto. Esas emociones basadas en el deseo de cambio que permitieran al retorno de la diáspora para lograr la reunificación familiar sin olvidar el componente de odio y rencor hacia el modelo imperante, llevaron a que la oposición lograra un triunfo impresionante al obtener más del doble de la votación que el oficialismo, tal como lo habían anunciado la mayoría de las encuestadoras prestigiosas del país. Siempre planteé que uno de los posibles escenarios era que el régimen decidiera seguir los pasos de Nicaragua, es decir, traspasar las líneas éticas, morales, legales y por supuesto democráticas y se autoproclamaran vencedores. Lamentablemente, ese fue el camino escogido. Y tiene lógica y sentido común, como un individuo por el que hay una recompensa de $15 millones por su cabeza, además con un expediente en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad, iría a una elección, perdería y entregaría el poder para quedar absolutamente desprotegido. No había, y de hecho no hay un incentivo para que el régimen entregue el poder. Por ello, siempre fui y sigo siendo partidario de un proceso de negociación, puesto que por esa vía se podrían acercar posiciones que permitieran retornar la senda democrática al país. La historia evidencia que en las guerras los enemigos en determinado momento se sientan a negociar. En esos procesos de negociación usualmente surge la Regulación Especial para la Paz y la Reconciliación como centro fundamental. Así lo vivieron Sudáfrica, Irlanda del Norte y recientemente Colombia. Casos en los que ese instrumento legal les dio incentivos a las partes para generar las condiciones de pacificación de los países. Más temprano que tarde, Venezuela deberá desarrollar ese punto, pero debemos concientizar que el régimen cada día que se debilite tiende a radicalizarse más, usando desmedidamente la fuerza bruta para sostener al dictador. Esa es la vía que escogieron y ahora y en ella se centrarán.
Como es natural, después del shock inicial, producto del anuncio del Consejo Nacional Electoral declarando a Nicolás Maduro ganador de la elección, estallaron los sentimientos de ira y dolor en la población, saliendo a las calles a protestar por el evidente fraude. Y el régimen provocó una violencia que ha generado más de una decena de muertes, centenares de detenciones y hasta desapariciones. Mientras la gente protesta, el CNE se apresuró a proclamar a Maduro sin presentar la más mínima prueba de los resultados de la elección, con lo cual este se quedó sin calzoncillo, pero aplaudido por sus huestes, quienes lo ven completamente desnudo con su traje nuevo de dictador, tal cual el cuento del rey desnudo de Hans Christian Andersen en 1837. Es tan evidente y burdo el fraude que antiguos aliados del régimen comienzan a actuar y a pronunciarse con moderación y cautela, al igual que en muchos países exigiendo la publicación de las actas electorales, la base de datos y la trazabilidad de todo el proceso electrónico del voto. Trazabilidad imposible de mostrar por el régimen, puesto de hacerlo quedaría al descubierto y demostrado el fraude máximo cuando la oposición, en una jugada brillante, ha publicado en una web el 80% de las actas, dejando al régimen nuevamente al desnudo. Ahora, hay que preguntarse, ¿qué va a hacer la oposición? Aquí quiero mencionar algunas ideas que varios amigos y algunos colegas consultores políticos venezolanos han comentado por distintas vías, pero que, dada la violencia con la que el régimen ha reaccionado, prefiero proteger su integridad. Pero ellos saben quiénes son y que les doy el crédito por sus aportes. Abro comillas. Ahora el tema del régimen es acallar las protestas, como siempre lo ha hecho. Otra cosa es la necesidad de la gente de reintegrarse a trabajar. Concientización de que las protestas sin organización, sin armamento no funcionan, y así se comprueba a cada rato en otros países, por ejemplo, Myanmar. Cobrar la victoria exige mucho poder de fuego, que no lo hay, y María Corina Machado sigue creyendo que la solución le vendrá por presión internacional, pero esta casi nunca funciona. Cobrar la victoria dentro del país equivale a una guerra civil y para eso se requiere organización, disposición, gente preparada, además de dólares para lubricar la maquinaria. Cierro comillas. Esto lo menciona un buen amigo, dueño de una inteligencia notable. De alguna manera, coincido con mi amigo, pero pienso que los ciudadanos deben evaluar y sí organizarse y dar la pelea en las calles, con inteligencia, organización, estrategia y táctica, y seguir la consigna hasta el final, lo cual sin duda tendrá un elevado y doloroso costo, pero seguramente será significativamente menor al lado del que se ha tenido en los últimos 20 años. No es una decisión fácil, pero serán los venezolanos quienes deban tomar esa decisión. Por otra parte, un consultor político venezolano plantea lo siguiente, abro comillas. En estas elecciones es sabido que tenían un objetivo político claro, ganarlas. Y en este caso, de que el gobierno se las robara, convertir ese abuso en el disparador de un quiebre del bloque hegemónico. Se cumplió lo segundo, el gobierno se robó las elecciones y ha comenzado una escalada represiva. Los ciudadanos indignados, sin conducción política ni direccionalidad, están saliendo a protestar espontáneamente. Hay que tomar el control de las protestas y darle conducción política estratégica para impedir que se repitan experiencias anteriores. Y el timing de esto empezó la misma noche del 28 de julio.
Los días están corriendo. Cierro comillas. Ese mismo consultor plantea una hoja de ruta y menciona lo siguiente. 1. Las protestas deben ser conducidas por el liderazgo político. Lo espontáneo es volátil y peligroso. 2. Debe concentrarse en tiempo y espacio, 1 o máximo 2 puntos en cada ciudad. Debe ser durante las próximas 24 o máximo 48 horas. 4. Pienso que deben dirigirse hacia los centros clave. No puede ser una plaza X. Y otro consultor, por su parte, adiciona a la ruta anterior lo siguiente. Debe tenerse objetivos claros y realistas que puedan ser alcanzados. Los modelos que explican los incentivos y costos que influyen la decisión de participar en movilizaciones no electorales señalan que sin eso la gente eventualmente deja de protestar por no percibir un beneficio tangible. 6. Debe mantenerse la comunicación por todos los medios disponibles. No solo basta con plantearse objetivos realistas, sino que es importante darle seguimiento para mantener a la gente incentivada. 7. Pareciera que a estas alturas el reclamo de exigir que muestren las actas solo tendría un peso estratégico si se quiere forzarlos a que las forjen. Ahora, superado el lapso legal para que lo presentado sea legítimo, si se muestran actas forjadas, nos quedamos sin argumento central y entramos en un terreno de mis actas contra las tuyas, al que no le veo resolución favorable. Cierro comillas. Aquí hago un aparte. Anteriormente mencionamos que parte de la motivación a votar era el odio y la rabia al sistema imperante. Cabe entonces la pregunta, si ese sentimiento negativo es lo suficientemente poderoso para permanecer en la calle, quizás no lo sea. El régimen tiene la alternativa de doblegar a la población por la vía de la violencia de Estado, estrategia lograda en el pasado, incluso con las fuerzas represivas irregulares. Así las cosas, el liderazgo opositor quizás deba entrar a preparar otras estrategias de lucha, de insurrección civil que lleven al país a un caos de tal magnitud que fracture las Fuerzas Armadas y obligue a la propuesta de la negociación. Siempre el régimen tiene el poder de su lado, como se podrá avanzar, pero de nueva vuelta el costo a pagar hoy seguramente será alto, pero es menor a lo que ya se ha pagado en los últimos 20 años. Hay más elementos en esta ecuación. Por ejemplo, otro buen amigo escribió en un artículo de opinión lo siguiente, abro comillas: Venezuela está atrapada en la realpolitik de los intereses geopolíticos y geoestratégicos que tienen el control sobre sus importantes decisiones nacionales e internacionales. Bajo un modelo político autoritario y populista, híbrido de falso republicanismo tipo siglo XXI, donde las elecciones y el mercado son instrumentalizados y puestos al servicio de los intereses y el dominio del partido-estado, teniendo el patriotismo y el nacionalismo como bandera y el bolivarismo como escudo y el petróleo como sustento. Cierro comillas. Coincido plenamente con él, con lo cual, si bien es importante el apoyo de la comunidad internacional, no es menos importante entender que Venezuela se volvió una moneda de cambio de los intereses geopolíticos y geoestratégicos de potencias como China, Rusia, Irán e inclusive los Estados Unidos. Soy un convencido de que el régimen hace rato escogió su ruta. Se fue por el modelo nicaragüense del dúo Ortega-Murillo, quienes hacen su voluntad y la comunidad internacional guarda silencio.
Los organismos internacionales como la ONU y la OEA, entre otros, están, además de desactualizados, burocratizados y han demostrado su incapacidad para resolver conflictos. Y esto lo saben los dictadores, llámese Putin, Ortega, Maduro, e inclusive mandatarios que ya se les ve la vena autoritaria, que se hacen reelegir violando sus constituciones. Ante ese complejo escenario y con el dolor que ello produce, me permito, con el respeto que se merece cada compatriota, hacer la siguiente sugerencia, a sabiendas que algunos la podrán considerar inviable. Todas llevarán tiempo y exigen un alto compromiso, no solo de la población, sino de la articulación de los liderazgos, así como la constancia y perseverancia en las estrategias. Ya lo dijo Pancho Villa, si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. En otras palabras, simple, reitero, hay que construir y desarrollar un plan de insurrección civil con todo lo que ello implica. En 2014 los ucranianos lo lograron por esa vía. Mientras lo anterior evoluciona, hay que desarrollar una caja de resonancia internacional, es decir, tener un mecanismo de comunicación y lobby permanente que permita que las acciones desarrolladas a lo interior del país sean conocidas en el exterior. Si la comunidad internacional observa que hay un liderazgo unificado, acciones coordinadas y unidad de acción, podrán tomar en serio cartas en el asunto y pasar de los comunicados con buenas intenciones a acciones concretas de apoyo y solidaridad al pueblo venezolano. En paralelo, y en la medida en que el régimen se debilite, una parte del liderazgo opositor, con ayuda y veeduría internacional, deberá seguir el proceso de negociación que seguramente ya estructurado y en curso. Es cierto que cada intento de negociación es el régimen el que patea la mesa y tira el tablero, pero los más interesados en encontrar una solución son los que deben levantar la mesa, recomponer el tablero y volver a abrir el espacio de negociación. El régimen no tiene nada que perder, solo su salida del poder, con los riesgos que ello le implica. Por eso se aferran al poder a toda costa y a cualquier costo. Esta lucha, posiblemente aún larga, para derrotar la dictadura habrá que darla en varios terrenos, en distintos niveles y usando todos los mecanismos disponibles, comenzando por el democrático, a través del cual se ha podido desnudar definitivamente al dictador. Ese momento es momento de usar la oleada de la defensa de los derechos democráticos violados para continuar con la presión y las acciones estratégicas y tácticas de confrontación e insurrección civil para el fortalecimiento del movimiento democrático opositor y aminorar el tiempo de lucha y el costo a pagar. Puedo entender que el liderazgo opositor le cueste asumir las consecuencias que implican las acciones sugeridas, no solo por este servidor, sino por muchos analistas. Pero para nadie es fácil decir vamos a la batalla y ver los cuerpos caer, pero el tiempo para recuperar el país y la democracia se agotan. Ahora estamos ante un liderazgo opositor más sensato, que le ha tocado aprender a la fuerza los errores del pasado y que tiene claro que la única opción es ir hasta el final para recuperar la democracia en Venezuela, lo que quiere decir que el 28 de julio no fue el final, apenas es el principio del final, el cual estará más cerca en la medida en que el liderazgo y la ciudadanía se fundan en un solo propósito, una sola causa, sin egocentrismo, despojados de la necesidad del protagonismo y entendiendo que Venezuela somos todos. Bueno, hasta acá la videocolumna de esta semana. Como siempre, estaré al pendiente de sus comentarios, así que nos vemos.